Las adoratrices del Viernes Santo. Jesús estaba muerto. Si su oración es así, ¿quién va a querer ir allá? Si su vida es así, ¿quién va a querer ir allá? Ay, Pablo Collazo, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, por favor, ora por mí, porque a mí el Señor no me escucha, porque yo estoy en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando. Pablo y Silas les está cayendo estiércol de arriba, con los pies en el cepo, en pelotos, amarrados, en el calabozo más profundo, y están cantando himnos a Dios, están cantando cumbia santafesina, están cantando vida de esperanza. Ellos están haciendo una vida diferente. Eso es ser carismático. Es ver las cosas desde el optimismo salvífico de Dios. Y eso es lo que muestra el texto. ¿Y saben qué dice el texto? Escúchenme con atención. ¿Saben qué dice el texto? Es increíble. Que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos estaban escuchando. Óigame bien. Los primeros destinatarios del servicio en el espíritu de Silas y de Pablo eran los otros presos que estaban escuchando. Los primeros que estaban ahí para ser bendecidos por el servicio en el espíritu de Silas y de Pablo eran los otros presos que estaban igual de fregados que ellos dos. ¿Y por qué elegí este texto? Porque dice que cuando Pablo y Silas estaban cantando, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué dice su Biblia? ¿Se produjo qué? ¿Un qué? Un terremoto. La figura del terremoto en los Hechos de los Apóstoles es una simbología para expresar lo que es Pentecostés. En el capítulo 4 de los Hechos, a partir del verso 31, en ese segundo Pentecostés que hubo en el aposento alto, dice que ellos estaban todos orando y hubo un terremoto y todos quedaron llenos del Espíritu. Para Lucas, Pentecostés, que es nuestra identidad espiritual, que es nuestra espiritualidad, Pentecostés es un terremoto que conmueve los cimientos. ¿No es eso lo que dice su Biblia? Háganme un favor, con mucha delicadeza, por favor, con mucha delicadeza, ponga las manos sobre la persona que tiene adelante suyo en los hombros. Y los que están adelante, al que está a su lado. Los que están en la primera fila, al que está a su lado. Sobre los hombros de la persona que tiene. Y con mucha delicadeza, pero con mucho amor, por favor ayúdele a que él tenga una experiencia como de un terremoto. Y muévalo así, muévalo así, muévalo. Despeínela, a la que se demoró una hora peinándose, despeínela, despeínela. Muchachos, Pentecostés, la experiencia del Espíritu, es un terremoto que mueve las bases. Escúcheme, Pentecostés es la experiencia de Dios que mueve las estructuras. Pentecostés, a diferencia de algunos lugares que yo conozco, incluso en la Argentina, que creen que Pentecostés es llorar, es emocionarse, es abrazar,
gente va al retiro y llora desde que salió de la casa y llega a la casa de retiros y allá saca a pasear los mocos y abraza al otro. Y ya no le quedan más lágrimas al segundo día, y al tercero ya le empieza a salir leche materna y sigue llorando, y el último día, cuando vaya de camino a la casa, ya lo que le sale es líquido amniótico, y entonces ahí va andando y llora y sale y llega a la casa, y cuando va a llegar a la casa abraza al perro que pasa por la calle. Hermano perro, el Señor te ama. Y pero ¿sabe cuál es el problema de esa vaina? 72 horas después sigue mandando a la punta del cerro a su papá peleando en una discusión. Y yo digo, minuto, usted no es la misma persona que hace 48, 72 horas abrazó al poste, besó al perro. Porque si su indicador de la eficacia pastoral de sus acciones es por el lagrimómetro, todos somos altamente eficaces. Pero esa no es la medida de la experiencia del servicio, de la eficacia de un retiro, porque eso es solo epidérmico. Eso es como prender una gran fogata con papel de diario, que la llama crece el fin de semana y a los 2 días solo hay cenizas. Ser carismático no es ser así de menso. Ser carismático no es ser así de superficial. No, señores. Ser carismático es entender que en este texto dice que Pentecostés es un terremoto que mueve las bases, los cimientos. No fue que se cayó la pintura del techo. ¡Qué experiencia sobrenatural! Cayó la pintura. El techo lloró. Y saltó su pintura. ¡Qué experiencia del cielo! ¡No! A Lucas no le interesa que llore el techo, que se sople lo evidente, lo epidérmico. No, a Lucas le interesa que lo que se conmueva sean las bases, las estructuras, los cimientos, para que se garantice una verdadera experiencia de libertad. Porque cuando no se conmueven los cimientos, no se abren las celdas, no se rompen las cadenas. Cuando sigamos nosotros haciendo eventos para que se caiga la pintura superficial del techo, ahí no se produce libertad. La libertad solo se produce cuando se conmueven las bases, desde las raíces, desde los cimientos. Es posible que muchos de ustedes, muchos adultos, llevemos 25, 30 años en esto y solo se nos haya caído la pintura. Solo nos... ¡Ay, qué experiencia de Dios tan poderosa! Se me puso la piel de gallina. Oh, pero es que unción, hermano, qué canción tan ungida. Yo lloré por el ojo derecho. Y el que está en el ministerio de música dice, oh sí, qué tremendo instrumento de Dios soy yo, aleluya. No, amigos, no seamos tan mediocres en la fe. La experiencia verdadera de Dios es un terremoto que transforma los cimientos, las bases y las estructuras. Mientras que eso no pase, todo lo demás es barato, es efímero, es pobre, es transitorio y no cambia la vida de nadie. Y es hermoso porque cuando sucede el terremoto, el texto dice que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de las celdas de Pablo y de Silas. ¿De quién? De todos. Amigos, los que estaban en las otras celdas, que no sé qué desgraciados eran, qué habían hecho, pero estaban ahí, al escuchar, al recibir el servicio
beneficio en el espíritu de Pablo y Silas fueron hechos libres en el nombre del Señor por la acción del Espíritu. Ustedes están aquí para que los otros presos, que son sus hermanos, sus primos, su novia, su novio, su amigo con derechos, cuasinovio, bisnieto, como le quiera decir, sus viejos, sus tíos, sus compañeros en la facultad o del trabajo o del colegio, esos otros presos se beneficien a través de ustedes y se rompan las cadenas de ellos y se abran sus celdas. ¿Y por qué sé que fueron beneficiados? Mire su Biblia. Dice que después de eso el carcelero se despertó, tomó una luz y pensando que se habían escapado, sacó su espada y se iba a asesinar, se iba a suicidar. No como un presidente de un país vecino nuestro que dijo autosuicidar. Era un problema por allá arriba, cerca de Colombia, en la frontera. Aquí hay alguno que viene de ese país, creo. Y se iba a suicidar el carcelero. Y cuando se iba a suicidar, Pablo le grita: ¡Ey, no! ¡Espérate! No te hagas ningún mal, que estamos, ¿qué dice su Biblia? ¿Estamos quiénes? ¿Pablo y Silas? Explíquenme eso. Explíquenme eso. ¿En su ciudad hay cárcel? ¿En la mía? Hay como 3 o más. Imagínense un jueves 12 de la medianoche, se abren las celdas de la cárcel de su ciudad. A las 12:25, ¿cuántos presos quedan adentro? Ah, igual que en Colombia. Hasta los guardias se hubieran ido. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Que estaban todos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los otros, el Scarface, el Garras, el Tigre, la Pantera, no se volaron. Bueno, que Pablo y Silas no se hayan ido, pues no es que son los protagonistas, ¿cómo se van a volar? Un nene que está buscando a la mamá o a la abuela, por favor. Pues peor, el nene debe estar buscando a la abuela o a la mamá o al papá que anda por ahí. Tiene un cartelito, como me imagino que nosotros. Y el cartelito dice que es Cruz del Eje. Bueno, hay un nene que estaban buscando. Gracias. Óiganme, ¿por qué los otros presos no se volaron? Que no se vuelen Pablo y Silas, entendido. Pero ¿y por qué los demás no se volaron? Ellos no eran protagonistas, nadie los conoce, ni sabemos el nombre. ¿Sabe por qué? Nunca olvide esto. Porque ya eran libres ahí. Porque la libertad, Yanni, la libertad no depende de la circunstancia en la que uno está. La libertad depende de lo que uno tiene dentro. La libertad no depende de estar fuera de la cárcel. Yo conozco un montón de gente que está fuera de la cárcel y es absolutamente esclavo. La libertad no depende de que tú le abras la puerta de la cárcel a un convicto. La libertad depende de la manera en la que yo vivo la realidad en la que estoy. Y fue tan poderoso el servicio de Pablo y Silas aquel día, Nico, que todos los que lo estaban escuchando a ellos, cuando se abrieron las puertas, se quedaron ahí.
Argentina. Dios no cambia las circunstancias, Dios cambia las personas. Dejen de estar perdiendo el tiempo pidiéndole a Dios que cambie sus circunstancias. No, se conmovieron los cimientos, pero eso seguía siendo una cárcel. Se abrieron las celdas, se rompieron las cadenas, pero seguían estando ahí. Y no se volaron, no huyeron, no escaparon. ¿Sabe? Porque uno no está hecho para andar huyendo, porque uno no está hecho para escapar, porque Dios no cambia mis circunstancias. Si hubiera sido así, María le hubiera dicho a José cuando llegaron al pesebre lleno de popó del burro y del buey: ay, flaco, esto huele muy feo, vámonos de aquí porque vamos a parir al Señor. Señor, cámbiame este estiércol de este pesebre. Y el Señor le dijo: no, yo te cambio a ti para que tú veas que ese estiércol es una oportunidad para dar vida. Y María parió ahí. Porque ser verdaderamente creyente es transformar yo con mis acciones de vida el pesebre o la cárcel en la que yo esté. No esperar a que Dios me cambie la situación para ahí sí dar vida. No, señores, eso sería mediocridad. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no cambia tus circunstancias. Oigan, pelado, les tengo una noticia. Les tengo una noticia. Cuando lleguen a su casa, mañana, pasado mañana, allá todo va a ser la misma vaina. Allá todo está igual. Porque Dios no cambia las circunstancias en las que ustedes viven. Pero lo que sí le aseguro en el nombre de Jesús es que cuando usted salga de acá, el diferente va a ser usted. Usted va a ser distinto. Aunque allá todo esté igual, tú vas a ser diferente. Y en eso está el poder de Dios. El poder de Dios no está en que cambie eso. No, el poder de Dios está en que yo cambie, para que cuando yo llegue allá vea las cosas desde el optimismo salvífico de Dios y sea capaz de, en cambio de maldecir y de quejarme, de cantar himnos y transformarlo en el nombre del Señor. En eso está la transformación, en eso está el servicio que la gente espera de ustedes, en eso. Y ningún otro se fue, no se volaron. Y entonces el carcelero se arroja a los pies de Pablo y Silas, sigue mirando su Biblia y les dice: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ahí aparece la famosa frase de 16:31. Le dicen ellos: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Pero lo interesante del texto es que, a diferencia de mucha gente loca como nosotros, dice: ay, bueno, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor. Y yo creo que tú me ayudas a ser libre y feliz. Señor, te entrego al desgraciado de mi papá. Te entrego a la mensa de mi mamá. Te entrego al insoportable atorrante de mi hermano. Te entrego a la no sé qué adjetivo de mi suegra. Te entrego. Porque yo reclamo tu palabra que dice que yo creo y ellos se salvarán. Amén. Y se va a jugar con sus amigos. Y uno dice: no puede ser tan tarado.